Cada día saca una cosa diferente. Recording is Vale, on. ahora sí, bien. Bueno, pues vamos entonces, si os parece, a ver dónde nos habíamos quedado. Primero tengo que compartir la pantalla, que si no, no veis nada. Vamos a ver, aquí está. Compartir. Bueno, pues me imagino que veis ahora mismo un montón de pantallas en negro y vamos a ver si ahora veis la hoja de cálculo que teníamos aquí. Bueno, ¿alguna pregunta antes de empezar respecto a lo que vimos la semana pasada? ¿Algo que aclarar o que convenga repetir? Nada, voy a abrir una Coca-Cola porque si no me quedo sin voz, así que vamos ahí está. Bueno, pues recordad, hoy, el otro día estuvimos viendo los tipos de variables fundamentalmente, hablamos de que había 4 tipos, bueno, esto ya es de clases anteriores, pero hoy conviene recordarlo porque vamos a usar ese concepto otra vez, ¿no? La idea de que hay variables que son cualitativas, lo que el libro llama cualitativas, que serían las nominales, luego están las ordinales, que casi todos los autores llaman cualitativas, pero que aquí en este libro se llaman cuasi cuantitativas. Y luego están las de intervalo de razón, que ya en este momento ya nos da igual distinguir si el cero es absoluto o relativo, ya hemos tratado todo eso, ahora ya a partir de ahora las vamos a tratar como un único elemento, son variables cuantitativas, las que tienen como valores números. Y recordad que las nominales y ordinales tienen como valores, por su naturaleza, los valores son no números, sino etiquetas. Otra cosa es que luego las codifiquemos, asignemos números, pero de salida sus valores son etiquetas. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es la diferencia entre nominal y ordinal, porque las nominales tienen valores, por ejemplo, este caso de aquí, ¿no? Que sería el estado civil, valores que no se pueden ordenar o que no tienen, bueno, no se pueden, que no tienen una ordenación comúnmente aceptada por todo el mundo, es decir, no es más estado civil casado que soltero o divorciado que casado, no es más, mientras que las ordinales sí que tienen un orden que está comúnmente aceptado. Es decir, pues todo el mundo acepta que tener un nivel de estudios de doctorado supone más nivel de estudios que un nivel de estudios de grado, por ejemplo. ¿Vale? Así hay una ordenación. Y eso va a suponer que podamos utilizar ciertas técnicas estadísticas con algunas y no con otras. Por tanto, la clave. Conceptos claves que tenemos que recordar. Una variable nominal. ¿Qué nos permite hacer? Solo una cosa. Venga, os quiero escuchar. ¿Qué podemos hacer con una variable nominal con los sujetos a los que les hemos medido una variable nominal? Solo se puede hacer una cosa con ellos. ¿Qué es? Clasificar. Perfecto. Solo puedo clasificar. Y clasificar es hacer grupos, hacer montones. Y eso va a permitir hacer una serie de cosas con esa variable. Con una variable ordinal puedo clasificar, por supuesto, porque puedo hacer todo lo que podía hacer antes, pero también puedo hacer una cosa más, que es ordenarlos, es decir, hacer una fila con ellos, ¿no? Del más pequeño al más grande, del que tiene menos al que tiene más. Y eso me va a permitir hacer cosas nuevas, calcular nuevos índices. Y las variables cuantitativas, sean de intervalo de razón, me van a permitir clasificar, ordenar, por supuesto, y además, ¿qué más? Medir la... Hay una palabra clave ahí. Yo puedo saber que dos sujetos, dos personas son diferentes porque tienen diferentes alturas. Puedo saber que dos personas tienen, una es más alta que otra, las puedo ordenar. Y también puedo saber qué... ¿Heterogeneidad? No, qué distancia hay entre ellas. Es decir, cuánto más alta es una que la otra. Cosa que no podía hacer con una ordinal. Yo con una ordinal sé que, por ejemplo, grado es más que primarios, pero no sé cuánto más. Mientras que con una variable como la altura o como la temperatura, yo puedo medir la distancia, la diferencia que hay de un día a otro, por ejemplo, en temperatura. Ir hacia 25 grados y hacia 28, la diferencia son 3. Hace más calor, pero ¿cuánto más? 3 grados de temperatura más. Eso es lo que me permite una variable cuantitativa. Por tanto, cuanto más abajo estemos en este conjunto, más hacia cuantitativo, más cosas podremos hacer. Y lo veíamos el día pasado hablando de las frecuencias, ¿no? Veíamos que con las variables nominales lo único que podía hacer era contar cuántos hay, lo que llamamos frecuencias absolutas, ver qué proporción supone cada grupo, frecuencias relativas y después porcentajes. Cuando hablamos de ordinales, además de todo eso, también podíamos calcular la acumulación de eso porque puedo ordenar las modalidades, cosa que no podía hacer antes aquí. Y con las variables cuantitativas veíamos que podíamos hacer todo lo anterior y además
algunas cosas más que veremos, como calcular medias, etc. Vale, hasta aquí, repaso rápido de lo que vimos en la última clase. Bien, ¿de qué va el tema 2? El tema 2 habla de medidas de tendencia central y habla de medidas de posición. Fundamentalmente habla de esas dos cosas. Y en cuanto a las medidas de tendencia central, nos presenta 3. No sé si le habéis echado un vistazo al tema, pero nos habla de 3 medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda. Y después nos habla de medidas de posición, y ahí nos habla de los percentiles. Y con eso termina el tema. Bueno, vamos a ver, yo creo que lo explica bien, está bien explicado en el libro, pero el orden a mí no me convence mucho. Yo creo que lo mejor que se puede hacer es empezar a explicar las medidas de posición por la moda, seguir por la mediana y terminar por la media. Y no al revés, el libro empieza por la media, sigue por la mediana y acaba por la moda. ¿Por qué digo esto? Porque la moda se puede aplicar siempre. Es decir, la moda es algo que puedo hacer en los 3 casos. La mediana ya no lo puedo hacer aquí. Es decir, para poder aplicar la mediana necesito por lo menos estar en este nivel. Y la media solo la puedo aplicar aquí, en el tercer caso. Entonces, creo que tiene más sentido empezar por la medida de tendencia central más primitiva, la moda, y poco a poco ir diciendo, bueno, y si además la variable permite hacer esto, entonces además de la moda puedo añadir la mediana. Y si además la variable permite hacer esto, además de la mediana, puedo añadir la media. Y por tanto, yo os lo voy a contar de esa forma, ¿vale? Por tanto, medidas de tendencia central. Va de eso el capítulo. Y la primera cuestión es qué estamos buscando con una medida de tendencia central. Suena muy rimbombante, ¿no? Medida de tendencia central. ¿Qué será eso? Bueno, pues simplemente lo que se trata es de resumir toda la información que tengo en cada una de estas tablas. Por ejemplo, vamos a centrarnos en la primera. Vamos a pensar en la variable estado civil. Yo quiero resumir todo lo que tengo ahí en un único valor para transmitir la información de cómo es ese colectivo. Claro, esto ya está condenado al fracaso de salida, ¿no? Porque yo tengo 25 personas, 25 individuos aquí, como veis, en esta tabla. La voy a poner un poquito más grande para centrarnos en la que estamos, en esta de aquí. Tengo 125 individuos, perdón, 125 no, tengo 25 individuos en esta tabla. Dios mío, tengo que comprar un ratón. Tengo 25 individuos en esta tabla y yo pretendo transmitir con un único valor cómo es ese colectivo. Hombre, pues ya esto ya va mal. Es imposible con un único valor transmitir cómo es todo el colectivo. Entonces, ¿qué busco con la medida de tendencia central? Dar un valor que sea representativo del conjunto. ¿Y qué podemos hacer en el caso de una variable como esta, que es una variable nominal? Pues hombre, lo único que puedo hacer es decir, bueno, a ver, ¿qué es aquello de lo que más hay? ¿Qué es lo que más abunda? Y si miramos la tabla, vemos que lo que más abunda pues son los que tienen mayor frecuencia relativa, son 10, son los casados. Pues eso sería mi medida de tendencia central. Decir, lo que más hay son casados. Es en lo que te puedo decir para resumir qué ocurre en esta tabla. ¿Qué pasa? ¿Cómo es este colectivo? Pues este colectivo se caracteriza porque hay muchos casados. Y a eso lo llamamos la moda. Y ya está, eso es todo. Así que, ¿qué es la moda? La moda es el valor de la variable cuya frecuencia absoluta o cuya frecuencia relativa, me da igual, es la máxima. Fin de la historia. No hay más. Y repito, lo que busca es dar un valor que sea representativo del conjunto. ¿Puedo calcular algo más en este tipo de variable? Pues no, porque la mediana, como veremos en un momento, me exige tener que, o poder, mejor dicho, ordenar los elementos. Y la media me exige poder calcular sumas y divisiones. Y claro, si las etiquetas, perdón, si los valores no son números, sino que son etiquetas, me tengo que olvidar de la media. Así que la media está prohibida, totalmente prohibida en una variable nominal. Nunca, nunca, jamás se puede usar. La mediana tampoco, porque para poder calcular la mediana necesito ordenarlos. Luego, lo único que puedo hacer es calcular la moda. ¿Y qué es la moda? Lo que más se repite. Así de sencillo. Por cierto, pregunta de examen en febrero. En caso de una variable nominal, el único índice que puedo calcular es, pues, la moda. La verdad, y bueno, generó polémica porque no especificaron si era el único índice univariante, claro, porque si luego cuando hablemos de asociaciones, etcétera, veremos que hay otros índices, ¿no? Pero si yo estoy estudiando solamente una variable, como es este caso, estado civil, y es nominal, la única medida de tendencia central que puedo usar es la moda. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a por el siguiente. El siguiente concepto es
El siguiente índice de tendencia, bueno, a ver, perdonad, no, sigo con el mismo concepto. ¿Podría calcular la moda en este colectivo de aquí? ¿Para una variable ordinal? Sí. Pues claro, ningún problema. Es decir, la moda la puedo calcular para todas, nominal, ordinal o cuantitativa, para todas. ¿Cuál sería la moda aquí? Graduados, ¿no? Grado, claro, porque lo que más se repite es este valor de aquí. Hay 8 personas que tienen nivel de grado. Pues ya está, la moda sería grado. ¿Y qué pasa cuando tengo una variable cuantitativa? ¿Podré calcular la moda aquí? Sí, claro. También. Aquí también podré calcular la moda. ¿Cuál es la moda aquí? 70, ¿no? No, espera. Siempre es lo mismo, es la modal, es el valor que más se repite. La definición es el valor que más se repite. En ese caso hay 2, ¿no? Claro, en este caso la distribución es bimodal. Hay 2 modas, porque hay 2 intervalos que tienen la misma frecuencia absoluta, que es 6 y 6, o la misma frecuencia relativa, que es 24% y 24%. Luego, en este caso, diríamos que hay 2 intervalos modales, o 2 intervalos críticos en los que puede encontrarse la moda. ¿Y cuál sería la moda por convención? Pues en este caso decimos que la moda es el valor central de esos intervalos. Luego tendríamos aquí 2 modas que serían 24,5 y 34,5. Esto puede pasar perfectamente. Una distribución puede tener 2 modas. Igual que podríamos haber tenido 2 modas en esta variable si hubiera habido aquí otro colectivo con 10 individuos. Imaginad que hubiese 10 viudos. Pues la moda sería casado y viudo. Y ya está, no pasa nada. Vale, entonces, el mensaje importante, la moda la puedo calcular siempre, tenga lo que tenga como variable. Y en el caso de las variables cuantitativas, más que de moda, hablamos de intervalo en el que se encuentra la moda, intervalo modal, y por convención, pues establecemos que la moda es el punto central de ese intervalo. Luego, en este caso, pues en este ejemplo, habría 2 intervalos modales que serían de 20 a 29 y de 30 a 39, y las modas serían 24,5 y 34,5. ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Pues ya está. O sea que la moda es muy fácil de entender. La mediana, pues es otra medida de tendencia central. Lo que estamos buscando, una vez más, insisto, es resumir toda la información que tenemos en un conjunto de datos en un único valor que sea representativo del conjunto, para hacernos una idea de cómo es ese colectivo. Entonces, vamos al primer caso, variable nominal. ¿Puedo calcular la mediana? Bueno, pues primero habrá que saber qué es la mediana, ¿no? La mediana es, por definición, es el valor que toma el individuo que se encuentra justo en la mitad de la muestra ordenada. Es decir, tengo que ordenar los individuos del menor al mayor, en esa variable que estemos midiendo, y elegir el que ocupa la posición central. Bueno, el que ocupa la posición central si son impares, claro. Y si son pares los individuos, entonces tomo a los 2 del centro y hago la media entre ellos. Eso es la mediana, por definición. La definición es esa, valor del individuo que toma la posición central. Luego pregunto, ¿puedo calcular la mediana en la variable nominal estado civil? No. Pues no, es clarísimo, no se puede. ¿Por qué no se puede? Pues porque no los puedo ordenar, ya está. Como no se pueden ordenar, no hay nada que hacer. Así que no se puede calcular la mediana. Ya está, fin de la historia. Vamos a la variable nivel de estudios. ¿Podré calcular la mediana? Pues Sí, ¿no? la pregunta es clara, la respuesta es clara. Es claro que sí, porque esta es una variable ordinal, los puedes ordenar. Entonces, vamos a ver, vamos a pensar cuál puede ser la mediana. Resulta que tenemos ¿cuántas personas en este colectivo? 25, ¿no? 25. Así que la mediana es el valor que toma el individuo que ocupa la posición central. En este caso, como son impares, el individuo que ocupa la posición número 13. El número 13 dejará 12 por delante de él y 12 por detrás de él. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Luego tengo que localizar el valor que toma el individuo que tiene la posición número 13. ¿Cuánto es eso? ¿Cómo lo puedo encontrar? Nos vamos aquí a las frecuencias, por ejemplo. Podemos ir a muchos sitios, pero vamos a ir a lo más sencillo. Me voy a estos valores que están aquí, que son las frecuencias. Perdón, no me voy ahí. No quiero liaros. Me voy aquí.
a las frecuencias absolutas de cada uno de los valores, ¿no? Tengo que encontrar al 13. Fijaos que si los ordeno del que menos estudios tiene al que más estudios tiene, en la fila primero habría 2 con estudios primarios, ¿sí o no? Luego habría 7 a continuación con estudios secundarios. 2 y 7 son 9. Y después vendrían 8 con estudios de grado. 9 y 8 son 17. Ya me he pasado de 13, que es el que estoy buscando. Luego, ¿qué valor tiene el individuo que ocupa la posición número 13? ¿13? Sí, el 13, ¿qué valor toma? Grado, ¿no? No. Claro, grado. Grado. El valor es grado, no es 13. ¿Vale? Es decir, no hay que confundir la posición con el valor que toma la persona que ocupa esa posición. Vale. Los dos primeros son de estudios primarios. 1 y 2, ahí están, los dos primeros. Luego vienen 7 detrás que son de estudios secundarios. Luego ya tengo 9, lo puedo ver también en la frecuencia acumulada aquí si queréis. Y ahora los siguientes, el 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 son de grado. Por tanto, el 13 ¿qué tiene? Grado. Luego la mediana es grado. ¿Sí? Lo puedo ver si queréis más fácil aquí, en las frecuencias acumuladas. Recordad, la frecuencia acumulada NA lo que me dice es cuántas personas toman ese valor o los anteriores. Luego el 2, este que aparece aquí al principio, quiere decir que hay 2 personas con estudios primarios. El 9 significa que hay 2 con primarios más 7 con secundarios, 9 que tienen primarios o secundarios. 17 significa que hay 2 con primarios, 7 con secundarios y 8 con grado. Luego, si yo tengo que buscar al 13, ¿dónde puedo buscar? Pues me vengo a esta fila, a esta columna de aquí y digo, el 13 está más allá del 9, pero antes del 17. ¿Sí o no? ¿Entre el 9 y el 17? Está entre el 9 y el 17. Luego, si está entre el 9 y el 17, el 9 es el último que tiene estudios secundarios, el 17 es el último que tiene estudios de grado, luego el 13, que está entre el 9 y el 17, necesariamente está aquí y tiene estudios de grado. ¿Sí? Sí. Así de sencillo. Luego, ¿cómo encuentro la mediana? Pues tan fácil como que digo, ¿cuántos tengo? 25. ¿Quién ocupa la posición central? El 13. Me voy a las frecuencias acumuladas y digo, ¿dónde está el 13? El 13 tiene que estar entre el 9 y el 17. Luego está en este grupo de aquí. ¿Qué grupo es este? Grado. Ya está. Así se calcula la mediana. Entonces tendríamos que decir qué grupo es, ¿no? No el número ni el valor, sino el grupo. No, es que el valor es grado. Vale. El valor de la variable es grado. Ok. Eso es importante, sí, porque muchas personas creen que la mediana, muchas veces se confunden. La mediana es 13. No. 13 no es la mediana. 13 es la posición que ocupa el individuo cuyo valor es la mediana. Pero la mediana es el valor. La mediana es grado. ¿Sí? Sí. Esto es importante. La mediana es el valor, no es la posición. Vale, ¿y qué pasaría si en lugar de haber, imaginad, vamos a volvernos locos, imaginad que en lugar de 25 hay 26 en el conjunto? Claro, si hubiera 26, no hay uno que deje la mitad por delante y la mitad por detrás. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Claro, entonces, ¿qué hacemos? Coger los dos intermedios. Los dos que ocupan las dos posiciones centrales. Por ejemplo, tendremos que coger al 13 y al 14. El 13 y el 14 ocupan las posiciones, dejarían 12 por delante y 12 por detrás. ¿Sí, no? Dejarían 12, ellos dos, 13, 14 y 12 por detrás, 26. Entonces habría que mirar el 13 y el 14. En este caso, vamos a pensar que aquí pone 26, ¿vale? En vez de 25. ¿Qué habría que hacer para calcular la mediana? Pues lo mismo, digo, tengo que localizar al 13 y al 14. ¿Dónde están el 13 y el 14? Pues el 13 y el 14 están entre 9 y 17. No hay problema. Los dos están en este grupo. Los dos son grado. Y por tanto la mediana sería grado. ¿Sí? Sí. Pero imaginad, ¿alguien imagina una cosa muy mala que puede pasar? Que uno esté en grado y otro esté en máster, por ejemplo. Claro, imagínate que tenemos tan mala suerte, que los datos son de tal manera, que no es el caso, pero imaginad que los datos son de tal manera, que tengo que localizar al 13 y al 14. Y el 13 cae en grado
y el 14 cae en máster. Entonces, ¿qué hacemos con la mediana? Ya. Puede pasar, ¿no? Sí. Pasar puede pasar. Bueno, pues en ese caso tendríamos que decir que la mediana es algún valor entre grado y máster. Está ahí. Y no podemos determinar. La mediana quedaría indefinida en ese caso. En este caso no podemos dar un único valor para la mediana. Tenemos que decir, pues mira, uno de los individuos que ocupa la posición central tiene valor grado y el otro tiene la posición máster. Pues ya está, es lo que hay. Esa es la mediana, no da para más. ¿Y cómo se Como llama veremos- esa mediana indeterminada? ¿Perdona? ¿Cómo se le puede Sí, llamar? en ese caso estaría indeterminada, la mediana estaría indeterminada y lo que diríamos es pues que los dos individuos centrales toman, uno toma el valor grado y el otro toma el valor máster y ya está. Vale, gracias. Digo, por pensar en todas las cosas que pueden ocurrir, porque esto puede ocurrir. Vale, pero ya digo, esto es un caso un poco extremo. Lo normal es que eso no pase. Vale. Pero se entiende, ¿no? ¿Cómo se calcula la mediana? O sea, tengo que localizar al o a los individuos que ocupan la posición central y una vez que los tengo localizados, lo que hago es pues ver qué valor tienen. Y si tienen el mismo valor, genial. Si es uno solo, pues genial. Si son dos y si tienen el mismo valor, genial. Y si son dos y tienen valor distinto, pues mira, mala suerte y lo tengo que decir. Vale. Vamos al tercer caso. ¿Puedo calcular la mediana aquí? Juanjo, ¿Sí? una pregunta. En la mediana de un valor ordinal, o sea, de la tabla ordinal, nunca puede haber 0,5, o sea, sí, No, porque en la tabla ordinal los valores son etiquetas. enteros. Son Vale, etiquetas, son etiquetas. vale, vale. Incluso si lo hubieras codificado, imagínate Ah, que es verdad. Joder, qué me lío. aunque tú hubieras dicho 1, 2, 3, 4, 5, no podrías decir que la mediana es 2,5, porque esos valores que tú has asignado no son números, son grafías que tienen aspecto de números, pero no tienen valor como número. No sé si Vale, me vale, explico, no puedes operar con ellos. vale. Por eso, aunque en el libro pone una y otra vez, y asignamos números a la variable ordinal, yo estoy utilizando todo el rato letras para que no caigamos en la tentación de hacer operaciones con ellas. Ok. Porque es que no se pueden hacer operaciones. Estos son etiquetas. Lo pongas como lo pongas. Si dices 1, 2, 3, 4, 5, siguen siendo etiquetas. Porque estudios primarios son primarios. No puedo sumar primarios más secundarios y dividirlo entre 2. Aunque los llame 1, 2. Porque es una variable ordinal. Vale, gracias. ¿Vale? Ahora, una vez que nos pasemos al tono sepia este de aquí abajo, ahora como ya sí que tenemos números, sí que podremos hacer eso que estás diciendo. Entonces, vamos a pensar ahora. ¿Qué me decís aquí? Podemos calcular primero, podemos calcular la mediana conceptualmente, luego ya veremos cómo se puede hacer, pero ¿la podemos calcular? Sí, Sí. ¿Por qué? Porque es una variable cuantitativa, por tanto puedo clasificar, puedo ordenar y puedo medir distancias. Como puedo ordenar, puedo calcular la mediana. Entonces, ¿cuál será el valor? ¿Cuál será la mediana en este caso? Pues exactamente igual. Tengo que localizar en la muestra ordenada al individuo que ocupa la posición número 13, porque hay 25 individuos. Así que nada, pues con santa paciencia miro y digo, a ver, ¿qué pasa aquí? Claro, si yo tuviera, mirad, si yo tuviera los datos, voy por un momento a la tabla original, ¿no? Si tuviera estos datos aquí, como los tengo ordenados no, con las edades específicas de cada persona, yo podría perfectamente ordenar las edades, ¿verdad? Del más joven al más anciano, al mayor de todos los que están aquí, y localizar al individuo que ocupa la posición número 13. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí. yo cojo esta tabla, estos datos que están aquí, ¿no? Me coloco aquí. Los voy a copiar aquí. Voy a pegar. Y ahora voy a decir que me ordene esto. Pues ahí está. Ya tengo los datos ordenados. Aquí están las edades ordenadas. Y ahora localizo al número 13. Y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahí lo tengo. Ese es el individuo número 13. Y su edad es 43. Por tanto, ¿cuál es la mediana de este conjunto de datos? La mediana es 43. Y ya está. Y ese es el valor que toma el individuo que ocupa la posición central. ¿Qué ocurre? Hombre, lo que ocurre es que
habitualmente los datos no los tenemos así desglosaditos con las edades reales, sino que nos han dado una tabla como esta, en la que los datos están agrupados formando intervalos. Y por tanto, cuando calculamos la mediana con los métodos que nos explica el libro, pues el cálculo es un cálculo que no es tan exacto como este que hemos hecho aquí. Este sería el correcto, es decir, si yo tengo las edades perfectamente localizadas, hombre, pues el individuo 13 tiene 43 años y esa es la mediana, ya está, o sea, eso no hay ninguna duda. Pero ¿cómo calculo la mediana si lo que me dan es una tabla como esta? Pues la cosa cambia, ¿no? Ya no es tan sencillo. Lo primero que hay que hacer es localizar en qué intervalo está la mediana. Entonces, eso es fácil. Eso es fácil porque, mirad, aquí están los intervalos ordenados, ¿no? Desde los más jóvenes hasta los mayores. Aquí tengo las frecuencias absolutas y aquí las frecuencias acumuladas. Entonces, pues ya está bastante claro, si os fijáis aquí, ¿no? Que entre 20 y 29 hay 6. Luego ahí no está la mediana, porque la mediana es el valor del individuo que ocupa la posición número 13. Aquí están los 6 primeros, luego la mediana no está entre 20 y 29. Entre 30 y 39 hay otros 6, lo cual quiere decir, lo cual hace que entre el 20, que es el primer valor, y 39 haya 12. Luego la mediana no está ahí. Sin embargo, sí que veo que en el siguiente intervalo ya aparece el 14. Por lo tanto, ¿qué es seguro? ¿Cómo has dicho? Perdona. Repito, si yo miro las frecuencias acumuladas, la NA, este 6 que está aquí significa que hay 6 personas entre 20 y 29 años. Estoy trabajando con los límites aparentes, ¿eh? Luego ya nos meteremos con los exactos. Pero entre 20 y 29 hay 6 personas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Vale. ¿Este 12 qué significa? 6 más 6. ¿Pero qué significa? ¿Ese 12 qué quiere decir? Que hay 12 personas entre qué edad y qué edad. De 30 a 39. No, 20 No, y De 30. 20. de 20 a 39. de 20 a 39. Eso es porque son frecuencias acumuladas. Luego, entre 20, el más joven, y 39 hay 12 personas. Y nosotros, para localizar la mediana, queremos localizar al que ocupa la posición 13. Luego está claro que no está entre 20 y 39. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Porque entre 20 y 39 solo hay 12. Vale, sin embargo, entre 20 y 49, ¿cuántos hay? 14. 14. Entonces, yo sé dos cosas. Sé que entre 20 y 39 hay 12. Y sé que entre 20 y 49 hay 14. Luego, ¿dónde está por narices el 13? Entre 40 y 49. Entre 40 y 49. Luego, ya he localizado el intervalo en el que está la mediana. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Sí. 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 Perfecto. Luego, eso es la primera cuestión que tengo que localizar. ¿Dónde está el intervalo en el que se encuentra la mediana? ¿Y dónde está? Pues está en aquel intervalo que supera por primera vez el valor que estoy buscando. No está en 12, porque 12 no es mayor que 13, y sí está aquí, está en 14, está aquí. Luego este es el intervalo que estoy buscando. ¿Sí? Sí. Vale. También podría haberlo hecho, fijaos que estoy trabajando todo el rato con frecuencias acumuladas porque me resulta mucho más cómodo. También podría haberlo hecho con frecuencias relativas acumuladas. Fijaos, la PA. ¿Os acordáis qué significaba esto? Esto era la proporción de individuos que están en esa modalidad o las anteriores. Luego este 24, este 0,24, 24%, ¿qué significa? Pues que entre 20 y 29 hay el 24%. El 24%. ¿Y este 0,48? Pues que entre 20 y 39 hay el 48%. Eso es, entre 20 y 39. Claro, yo lo que estoy buscando es la mediana, y la mediana me deja por debajo de sí a la mitad, es decir, el 50%. Luego, mirad, aquí acabo de superar el 50%, mientras que aquí todavía no lo había superado. Así que este 0,56, que es la primera vez que superamos 0,50 en esta frecuencia relativa acumulada, me indica que el intervalo en el que se encuentra la mediana es entre 40 y 49 años. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, pues entonces ahora vamos a ver cómo podemos calcular la mediana con estos datos. Os anticipo ya que la mediana, bueno, seguro que lo sabéis, pero lo dice el libro después,
es el percentil 50. Es lo mismo mediana que percentil 50. Entonces, lo que vamos a ver ahora para calcular la mediana es lo mismo que vamos a ver después para calcular los percentiles. Es exactamente el mismo procedimiento, el mismo razonamiento. Entonces, ¿cómo haría yo, olvidándome de la horrible fórmula que aparece en el libro, para calcular la mediana en este conjunto de datos? ¿Vale? Una vez que ya sabemos que está aquí, voy a destacar esto, ¿vale? Voy a destacar estos 4 valores, los voy a poner en negrita. No sé si se nota mucho que los he puesto en negrita, pero bueno. Les voy a cambiar el color a ver si así se ve mejor, en rojo. Vale, así sí se ve mejor, ¿no? Aquí tengo 40 y 49, que son lo que llamamos los límites aparentes. Recordad esto. Y luego, recordad también que como esta variable edad es una variable continua, lo que tratamos de hacer es, lo que hacemos es restarle media unidad de medida para que en los límites exactos veamos que existe una continuidad. De esto ya hablamos el día pasado, ¿no? De esta forma, pues aquí hay una continuidad, 19,5, 29,5, 29,5, 39,5, etcétera, etcétera. Luego este intervalo, que aparentemente va de 40 a 49 años, en límites exactos va de 39,5 hasta 49,5, ¿vale? El valor más bajo sería 39,5 y el valor más alto de ese intervalo es 49,5. Bien, pregunto. ¿Qué proporción del colectivo, de este colectivo que tenemos aquí, toma un valor de la edad que sea menor que 39,5? Lo vuelvo a repetir, ¿eh? ¿Qué proporción? El ¿Qué proporción? 48. De 8%, ¿no? Eso es, el 48%, efectivamente. El 48% de los individuos que tengo aquí tienen un valor que es menor o igual, si queréis, que 39,5. ¿Dónde lo veo? Lo veo aquí, en este 0,48. Así que lo voy a apuntar aquí, ¿no? A 39,5 le corresponde 0,48. ¿Vale? Sí, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Ahora os pregunto, ¿qué proporción del colectivo tiene un valor menor que 49,5? El 56. El 56%. ¿Todo el mundo lo ve? Joder, me cuesta procesar, ¿eh? Sí, pero está aquí, ¿no? No, fijaos, está clarísimo. Nos están diciendo que, si me fijo en los límites exactos, me están diciendo que entre 19,5 y 39,5 están el 48%. Luego el 48% toman un valor menor que 39,5. ¿Sí o no? Sí. Vale. Y por otra parte, voy a los límites exactos. Entre 19,5 y 49,5 están el 56%. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Vale. Luego entonces, vamos aquí a lo importante. Lo que está a la izquierda en estos numeritos que he puesto aquí son valores. Lo voy a poner aquí, valores. Y lo que está aquí a la derecha son porcentajes. ¿Sí? O proporciones, si queréis. Vamos a ponerlo bien, vamos a ser finos. Proporciones. ¿Sí? Sí. El valor 39,5 deja por debajo de él al 48%. El valor 49,5 deja por debajo de él al 56%. ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Entonces, fijaos, cuando pasamos de 39,5 a 49,5, ¿cuántos puntos ha crecido el valor? 10. 10. La diferencia que hay entre 49,5 y 39,5, veo que alguien más tiene perro por ahí, como yo. Sí, yo. Bien, bien. Está haciendo las sumas. Eso es, pues mira, que sume, que sume. ¿Veis? Cuando los valores crecen 10 puntos y pasan de 39,5 a 49,5, ¿cuánto crece la proporción? De 48 a 56, es decir, ¿cuál es la diferencia? 8. 8. 56 menos 48, 0,08, ¿sí? Vale. Luego, importante, si yo quiero crecer 10, o sea, si el valor crece 10 puntos y mi edad pasa, o la edad pasa de 39,5 a 49,5, pasamos de tener al 48%, de tener al 48% a tener al 56%, ¿sí? Es decir, Sí. crezco 8 puntos porcentuales. Pero, ¿cuántos puntos porcentuales quiero crecer yo desde 0,48 para llegar a la mediana? 2. ¿Qué es el percentil 50? 0,02. ¿no? Quiero crecer 0,02. Luego lo voy a poner aquí, 0,02.
Y la pregunta es, entonces, ¿cuánto tendrá que crecer el valor? Una regla de 3, no sé. Es una regla de 3, ¿no? Si para crecer 8 puntos porcentuales del 48 al 56, yo tengo que ir desde 39,5 hasta 49,5, para crecer solamente 2 puntos porcentuales, no necesitaré ir desde 39,5 hasta 49,5, no necesitaré crecer 10. ¿Tendré que crecer cuánto? Pues tendrá que ser la cuarta parte de 10, ¿no? 0,02 por 10 entre 0,08, una regla de 3, ¿sí o no? Sí. ¿Y eso cuánto es? Pues esto, si hacemos la operación, da 2,5. Ya está. Luego, entonces, ¿cuál es la mediana? 39,5, que era el valor original, y ya no tengo que desplazarme 10 a la derecha para llegar a 49,5. Basta con pasar de 39,5 hasta sumarle 2,5. ¿Y eso cuánto es? 42. 42. La mediana es este numerito de aquí más este numerito de aquí. 42. Y ahí lo tenéis. Y así se calcula la mediana y todos los percentiles que queramos calcular, sin ninguna fórmula, simplemente razonando e interpolando. ¿Lo repetimos? Porfa. Vale, pero ya vais a ver que es muy fácil, o sea, no tiene ninguna dificultad. Una vez que entendáis esto, todos los percentiles se calculan igual, todos. Da igual que sea el 50, el 63 o el 25, da lo mismo, porque la mediana no es más que un percentil particular. Vale. Lo repito, vamos allá, vamos a ver. Juanjo, ¿y si tuviéramos un número par? Igual. Igual, Vale. si nos fijamos en las proporciones acumuladas, que es lo más fácil, esto va a ir siempre igual. Mi recomendación siempre es que calculéis las proporciones relativas acumuladas, o sea, esto de aquí, y tengamos claro qué es la mediana. La mediana es el percentil 50. Luego tengo que buscar el valor 0,5. Ya está. Entonces, voy despacio. Vamos allá, vamos a ver. Primer paso. Localizo dónde está el intervalo crítico. ¿Dónde está el intervalo crítico? Pues me voy a la proporción acumulada, la proporción relativa acumulada, y localizo el primero que supera el 0,50, porque estamos hablando de la mediana. Luego estamos aquí. La mediana tiene que estar entre 0,48 y 0,56. No hay más narices, ¿no? Entonces, el intervalo crítico es este. Me voy a los intervalos exactos, me voy al intervalo exacto. Y digo, vamos a ver, ¿qué valores tiene el intervalo exacto? 39,5 por una parte, y lo escribo aquí. Y por otra parte, 49,5. Esos son los dos intervalos límites del intervalo exacto. 39,5 y 49,5. Y digo, el 39,5, ¿qué proporción me deja por debajo de él? Y digo, pues aquí lo tengo, el 0,48. Porque cuando había llegado al 39,5, que era el límite superior del intervalo anterior, había acumulado al 48%. Vale. Y el 49,5, ¿qué proporción me deja por debajo? El 56. Luego está claro que la mediana tiene que ser algún valor entre 39,5 y 49,5. Está claro. ¿Pero qué estará? ¿Más cerca de 39,5 o más cerca de 49,5? De 49,5. Míralo bien. A ver. Fíjate, 39,5 acumula el 0,48. Luego estoy ya casi en el 50%. Y el 49,5 ya se va al 56. Remedias. Va a estar más cerca de 39,5. Sí. Porque es el que me... Claro, tengo que localizar cuánto tengo que avanzar. Es decir, es como si yo dijera, a ver, cuando estoy en 39,5, estoy en 0,48. Si avanzo hasta 49,5, crezco hasta 0,56. Hombre, pues tengo que moverme de 39,5 hacia la derecha, hacia 49,5, pero no mucho, porque enseguida voy a llegar al 0,50. ¿Entiendes esta idea? Sí. Entonces lo que digo es, vamos a ver, cuando yo crezco 10, cuando paso de 39,5 a 49,5, cuando yo crezco 10 en valor, estoy haciéndolo fatal, vamos a ver, cuando yo crezco 10, voy a hacer la resta, ¿no? Cuando el valor crece 10 puntos, 10 años, resulta que los percentiles, porque estos son percentiles o la proporción, va de 0,56 a 0,48, es decir, crezco 8 puntos porcentuales. Es decir, al avanzar la edad de 39,5 a 49,5, recojo un 8% más del colectivo.
Pero yo no quiero recoger a un 8% más. Yo ya estaba en 0,48. Solamente quiero recoger a un 2% más. 0,50 menos 0,48 es 0,02. Y entonces digo, hombre, si para avanzar 0,08, es decir, el 8%, tenía que aumentar la edad en 10, para crecer en 0,02, ¿en cuánto tendré que crecer? Y está claro, ¿no? 2 es la cuarta parte de 8, luego necesito la cuarta parte de 10. O si queréis, 2 por 10 entre 8, 20 entre 8, es decir, lo mismo que 2,5, ¿no? Así que esto es 2,5. Entonces ya lo tengo claro. ¿Cuál es la mediana? Pues desde 39,5 tengo que sumarle 2,5 para llegar a que la proporción sea el 0,50. Así que sería 39,5 más 2,5 y la mediana sería 42. ¿Sí? Sí. Sí. Y nos olvidamos de la dichosa fórmula. Y nos olvidamos de la dichosa fórmula esa que aparece en el libro, complicadísima, que, vamos, yo creo que lo que hace es liar totalmente. Bueno, es importante que os deis cuenta de que el valor que habíamos encontrado antes para la mediana era 43, con los datos desagregados. Recordadlo, ¿eh? Era 43. Y ahora, sin embargo, cuando los datos están agregados, la mediana sale 42. ¿Cuál es la buena? 42, ¿no? La buena es 42. No, la buena es 43. La buena es 43. La buena es 43 porque es la que hemos calculado con los datos reales. Recordad que cuando tomamos estos datos y construimos esta tabla, ¿qué está pasando? Estamos perdiendo información. Es decir, yo aquí sé, por ejemplo, que hay 6 personas que tienen entre 20 y 29, pero no tengo ni idea cuántos años tienen. No sé si tienen 24, 21, 27 o 29. Solo sé que tienen entre 20 y 29, mientras que aquí sé exactamente cuántos años tienen cada uno de ellos. Sé que uno tiene 21, otro 21, otro 24, 28, 28 y 29. Sé qué edades tienen. Aquí están los 6 con sus edades, mientras aquí están los 6 que sé que están entre 20 y 29. Es decir, aquí estoy perdiendo información y, por tanto, el mensaje que os quiero transmitir es la mediana, la media, la varianza, todo lo que calculemos sobre datos acumulados, sobre datos agregados, no es tan preciso como lo que podríamos calcular sobre los datos desagregados. Entonces es aproximada, ¿no? Claro, este cálculo es aproximado porque estamos haciendo, bueno, estamos suponiendo que en ese grupo que hay entre 40 y 49 están distribuidos de manera uniforme. En ese cálculo de la mediana estamos suponiendo eso. Claro, si yo me voy aquí a la tabla, con los datos reales, los que están entre 40 y 49 son estos dos, 43 y 45. Claro, con 2 solamente pues no hay mucha distribución uniforme en un rango de 10 años, ¿no? Pero estamos haciendo ese supuesto, que todos se distribuyen de manera uniforme y por tanto estamos haciendo lo que se llama una interpolación lineal. No os preocupéis, o sea, lo importante, el mensaje importante es que tengáis claro que en cuanto estamos acumulando, agregando datos en intervalo, estamos perdiendo información y por tanto los cálculos que hagamos son aproximados. Pero bueno, no pasa nada, oye, está bien, es lo que podemos hacer. Si tenemos la tabla, pues es la mediana que podemos calcular. Y en este caso sería 42. Sí. En el examen, yo no he hecho todavía exámenes. ¿En el examen aparecen siempre tablas o puede aparecer también Sí. No, en el examen aparecen siempre tablas. Bueno, yo lo que he visto siempre son tablas. Vale. Vale, más preguntas sobre esto. ¿Cómo veis el cálculo de la mediana? ¿Muy complicado? No, la verdad que no. Si entendéis esto que hemos hecho ahora, ya digo, todo el tema de los percentiles va exactamente igual. No tiene más. No hay más. Vale, pues vamos a saltar a la siguiente, porque estamos con medidas de posición. Luego nos metemos con los percentiles cuando toque. Perdón, con medidas de tendencia central. Entonces, la siguiente medida de tendencia central que nos presenta el libro es la media. Entonces, vamos otra vez al principio. Variable nominal, moda. ¿Puedo calcular la media? No. Pues no, evidentemente no, porque si miramos la fórmula de la media, dice que para calcular la media lo que hay que hacer es sumar las observaciones y dividir entre el tamaño del colectivo. Por tanto, aquí no hay nada que se pueda sumar porque los valores no son números, son etiquetas. Así que nada. Variable ordinal. ¿Puedo calcular la media? Sí. Míralo bien. ¿Has dicho media. nominal? No, porque no son números. No,
Ah, Variable ordinal. Valores, etiquetas. ¿Puedo calcular la media? No, porque los valores son etiquetas y las etiquetas no se pueden sumar. Así que en una variable ordinal tampoco puedo calcular la media. Para que pueda calcular la media, la variable tiene que ser al menos de intervalo. O sea, de intervalo de razón, es decir, cuantitativa. Si es cuantitativa, entonces sí puedo calcular la media. vale, es que Vale. yo estaba copiándome lo que tenías escrito. Al lado izquierdo que pone mediana y media. Ah, Sí, pone, sí. es que no lo leo, pone moda, perdón. Pone moda. Claro, aquí puedo calcular solo la moda. En la nominal solo moda. En la ordinal, la moda y la mediana. Pero no puedo calcular la media. Y en la cuantitativa sí. Moda, mediana, media y todo lo que quieras. Y ¿cómo se dice? La abreviatura es para mediana, ¿cómo se escribe? Pues yo creo que suelen poner ME en el libro, me suena. Vale. Pero vamos, no me hagas mucho caso, ¿eh? Porque lo miré hace tiempo y ya no. Creo que MD pone... me parece que es, me parece, ¿eh? ¿Cómo? MD. MD. Sí, sí, tienes razón, MD. Eso sí, sí, MD. Vale, entonces, repito, la media aquí no se puede calcular, en nominal impensable, en ordinal tampoco se puede porque los valores son etiquetas, solamente se puede calcular la media en caso de que la variable sea cuantitativa. Bien, ¿y cómo se calcula la media? La media es la suma de las observaciones dividida entre el tamaño del colectivo. Entonces, una vez más, ¿dónde podremos calcular la media bien? Pues solamente si yo tengo los datos desagregaditos, así, sabiendo cuál es la edad de cada una de las personas. Y entonces, si yo quiero calcular la media de este colectivo, lo tengo muy fácil. Me coloco aquí y le digo, bueno, hay una función obviamente que calcula la media, que se llama promedio, pero vamos a hacerlo bien, ¿no? Le digo, mira, súmame todos estos valores y el resultado de esta suma me lo divides entre el número de observaciones, que son 25. Y me dice que la media es 45,2. Y ya está. Y esa es la edad media. ¿Vale? Sumo observaciones y divido entre el número de observaciones. Se terminó la historia. ¿Qué ocurre? Que casi siempre los datos no los tenemos así, sino que los tenemos en una tabla. Y en ese caso, pues el cálculo que vaya a hacer de la media será un cálculo aproximado. Ya no puedo hacer el cálculo exacto, sino el cálculo aproximado. Y ya veréis, vamos a hacer el cálculo para la media con los datos agregados por intervalos. Entonces, ¿qué problemas tenemos? Bueno, pues los problemas son los de siempre, que para las 6 personas que, por ejemplo, sé que están entre 20 y 29, yo no tengo ni idea de cuál es su edad. Y entonces, ¿qué hago? Me imagino que todos ocupan la posición central. Es decir, que como están entre 20 y 29, o si queréis entre 19,5 y 29,5, voy a hacer la ficción de que todos tienen 24 años y medio. ¿Esto es verdad? Pues no, ya vemos en la tabla que no es así. Pero bueno, coloco a todos en el medio y eso es lo más razonable que puedo hacer si no sé nada, ¿no? Mejor que colocarlos a todos en un extremo o en el otro. Así que digo, todos en el medio. Y hago eso para todos. Por tanto, ya no tengo 6 personas entre 20 y 29, una con 21, otra con 28, otra con 27, sino que tengo 6 personas que tienen 24 años y medio. Y otras 6 que tienen 34 años y medio. Y otras 2 que tienen 44 años y medio. Y otras 5 con 54 años y medio, etcétera, etcétera. Con lo cual, si yo quisiera calcular la media con estos datos de aquí, ¿qué tendría que hacer? Os escucho. Sumar los datos de media, del punto medio. Sumarlos, pero ¿habrá que hacer algo antes con ellos, antes de sumarlos? Mm. Claro, fíjate que en la tabla de la izquierda, ¿verdad? En esta que teníamos aquí, a ver, un poquito así. A multiplicarlos por el número de personas que haya en cada posición. Claro, porque mirad, pero no es por una cosa mágica, sino porque mirad, yo aquí voy a mirar en esta tabla que estaba ordenada, ¿no? Si yo calculaba la media, lo que hacía era sumar esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, ¿verdad? Lo sumo y hay 6 personas que tienen entre 21 y 29, entre 20 y 29. Ahora lo que yo hago es pensar que todos esos 6, tienen 24,5. Pero claro, este tiene 24,5 y este tiene 24,5, perdonad. Este tiene 24,5
y este tiene 24,5, y este tiene 24,5, y el siguiente tiene 24,5, y el siguiente tiene 24,5, y el siguiente tiene 24,5. ¿Lo veis? Y ahora, con los que tienen entre 30 y 39, todos estos, que son otros 6, ¿qué hago? Pensar que todos tienen 34,5. Entonces, este tendrá 34,5 y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente hasta este. ¿Lo veis? Sí. Es como si para todos les cambiara su edad por la edad que es la que está en el centro del intervalo al que pertenecen. Y con los siguientes, ¿qué haré? Pues todos estos tendrán, los que tienen entre 40 y 49, 44 y medio. 44,5. Y entonces a todos estos les pongo 44,5. ¿Y los que tienen entre 50 y 59? 54,5. 54,5. Entonces lo copio y lo pego. Y a todos estos les pondré un 64,5. ¿Lo veis? Y a estos dos les pondré un 74,5. ¿Veis la jugada? Eso supone agrupar por intervalo. Es decir, como yo ya no sé, estos que tienen 21 o 24, entre 20 y 29, como no sé qué edad tienen, porque no lo sé, digo, pues mira, supongo que cada uno de ellos tiene 24,5, que es el centro del intervalo. Y los siguientes 34,5, los siguientes 44,5, los siguientes 54,5, los siguientes 64,5, los siguientes 74,5. Y ahora, en lugar de hacer la media de los datos de verdad, lo que hago es sumar estos datos, que no son los de verdad, sino que son estas aproximaciones, y dividirlo entre el total. O sea que esto será la suma de estos valores que les he asignado dividida entre 25. ¿Y eso cuánto me da? 44,9. ¿Se entiende esto? Sí, Sí. pero ¿Veis lo que estamos haciendo? No estamos haciendo más que sustituir los auténticos valores por el centro del intervalo y aplicar exactamente la misma fórmula. La misma fórmula. Lo que ocurre es que en lugar de hacerlo así en el libro, en lugar de decir apliquemos la misma fórmula una vez que hemos sustituido los valores por el centro del intervalo, nos dice, hombre, como sabemos multiplicar, pues hagamos esto, digamos, mira, como hay 6 personas con el valor 24,5, en lugar de sumar 24,5 más 24,5 6 veces, hacemos 6 por 24,5 más otros 6, porque hay otros 6 aquí, por 34,5, más 2 por 44,5, más 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, perdón, 5 por 54,5, más 4 por 64,5, más 2 por 74,5. Hace la suma por cachos, o sea, teniendo en cuenta que sabemos multiplicar, y luego dividamos entre 25. Y por eso la fórmula que aparece en el libro nos dice que si nos centramos aquí, como muy bien habéis dicho, ¿cómo calcularemos la media? Pues haciendo eso. Tomo el punto medio de cada intervalo, lo multiplico por la frecuencia relativa de ese intervalo. El siguiente por 6, el siguiente por 2, el siguiente por 5, el siguiente por 4 y el siguiente por 2. Y esa suma la divido entre 25. Pero en realidad lo que estamos haciendo es esto que os he dicho aquí. Es tomar los valores originales y cambiarlos por el centro del intervalo al que pertenecen. ¿Sí? sí, Ok. ¿Se entiende mejor así que la fórmula que aparece en el libro? Con una N ahí que no sabe muy bien de dónde sale. Sí, sí. Pues por lo Sí, menos sí, se sabe de dónde sale ya. Claro, pero si nos quedamos con la idea de que lo único que estamos haciendo es aproximar, porque esto es una aproximación, estoy aproximando el valor real de cada individuo por el valor que hay en el centro del intervalo en el que está ese individuo. Entonces, si entiendes eso, ya está. Se entiende perfectamente. ¿Vale? Vale. Bien, pues ya sabemos entonces qué es la moda, ya sabemos qué es la mediana y sabemos qué es la media. Sabemos cómo se calculan. Sabemos cómo se calculan con datos desagregados, que es lo bueno. Sabemos cómo se calculan con datos cuando están agregados en intervalos. Vale, genial. Y ahora tenemos que saber
cuándo usar una y cuándo usar otra, ¿no? Y sobre eso nos hablan en el libro bastante, nos hablan un poquito en el libro. Nos dicen, sobre todo, hablan de la mediana y la media, ¿no? ¿Qué le pasa a la media? La media tiene un problema. Bueno, la media es la que se usa casi siempre, ¿no? La media es la más habitual. Siempre que se puede calcular la media, pues tendemos a calcular la media, ¿no? Con variables cuantitativas. Pero imaginad ahora que de repente, bueno, en esta variable no puede ocurrir, ¿no? Porque en Matusalén, pues no sé si existió o no, pero imaginad que hay una persona, vamos a suponer que hay una persona que tiene 1000 años, ¿vale? Nos llega una persona que tiene lo que llamamos un sujeto extremo, una persona que tiene un valor muy alto o muy bajo, en este caso muy alto, en una variable, en la edad, en este caso en particular. ¿Qué pasaría si de repente aparece un individuo con una edad muy alta en la media de esta variable? ¿Qué va a ocurrir? Hombre, se van los datos se alejan de la realidad. Claro, si aparece un valor extremo por la derecha o por la izquierda, da igual, la media se deja engatusar por ese dato, vamos a decirlo de una forma así que se pueda entender, y se deja llevar y de repente la media crece. Vamos a hacer aquí el cálculo para que veáis. Voy a coger un dato de estos, cualquiera. Por ejemplo, pues yo que es el último que tenemos aquí, este que tiene 54. De repente vais a ver lo que va a pasar con este 45,2, que es la media, ¿eh? Mirad, voy a poner aquí una persona que tiene 1000 años. Mirad lo que le pasa a la media. ¿Es lo que ha pasado? Madre mía. Claro, la media se ha disparado. ¿Por qué? Pues porque cuando tenemos en cuenta la edad de este último sujeto y la sumamos a la edad de los demás y dividimos entre 25, de repente la media se dispara. Voy a volver a la situación anterior y ahí está, 45,2. Lo repito, para que veáis. Si lo paso a 1000, de repente la edad media crece a 83,04. ¿Cómo se refleja esto? Bueno, ¿cómo se expresa esto? Se dice que la media es muy sensible a la presencia de sujetos extremos. A los outliers, se les llama outliers también, ¿no? Sujetos extremos, sujetos aberrantes, sujetos extremos. Es decir, un sujeto extremo hace que la media se vea arrastrada por ese sujeto extremo. Y esto es algo que no es deseable. Sin embargo, la mediana es mucho más, y la palabra que se usa es robusta. A la mediana no le afectan los sujetos extremos. ¿Por qué? Vamos a pensar. Si yo tengo una fila ordenada de 1000 personas, de 25 personas como aquí, tengo 25, del más joven al más anciano, y de repente al más anciano, al último, lo sustituimos por alguien que es muchísimo más anciano que él, ¿eso va a afectar a la edad del que ocupa la posición número 13? No. No afecta en absoluto. ¿Se entiende, verdad? Sí. Luego la mediana ni se entera. Si aparece un sujeto extremo, la mediana ni se entera. Es una medida mucho más robusta, mucho más resistente a la presencia de sujetos extremos. Entonces, en variables como la renta, por ejemplo, la renta es una variable que tiene asimetría positiva, es decir, que tiene tendencia a que aparezcan sujetos con valores muy altos, pues resulta que la media y la mediana se comportan de manera diferente. Por ejemplo, vamos a verlo con otro ejemplo más sencillo de ver. Imaginad que tenemos una empresa y estamos hablando de la variable salario. Tenemos aquí los salarios de los asalariados de esa empresa, ¿vale? Vamos a pensar, por simplificarlo mucho, que los salarios son 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Y hay un jefe que cobra 10, que sería el sujeto extremo. ¿Cuál es la media de estos datos? La media sería la suma, que son todos estos, dividido entre el número de observaciones. Vamos a contar, hay 2, 4, 6, 8, 10, 11 observaciones. Ahí tenéis la media, 1,81. ¿Y cuál sería la mediana de este conjunto de datos? Recordad, la mediana es el valor del individuo que ocupa la posición central en la muestra ordenada. Si los ordeno del que menos cobra al que más cobra, el que está en el medio, ¿cuánto cobra? 1. 1. Luego la mediana es 1, ¿vale? No cambia. Es 1. Vale, ahora imaginad que de repente estos trabajadores se rebelan y le dicen a su jefe, oye, ya está bien, tenemos el salario medio más bajo del sector, esto no puede ser, tenemos que mejorar la situación laboral, bla, bla, bla. Y el jefe dice todo gracioso, dice, pues no os preocupéis, ya vais a ver qué rápido vamos a subir el salario medio de esta empresa. Me voy a cambiar el sueldo. Y se pone 100. ¿Qué le va a pasar a la media? ¿Has visto lo que le ha pasado a la media?
Sí, que va a subir. Ha pasado de 1,8 a 10. ¿Y a la mediana qué le ha pasado? Pues se queda Ya. igual. Se queda igual. La mediana ni se entera. ¿Vale? Y si el jefe se sube el sueldo a 1000, ¿qué va a pasar a la media? Pues que se va a disparar a 91, mientras que la mediana sigue sin enterarse de nada. ¿Vale? ¿Esto cómo se traduce? Pues se dice que la mediana es una medida mucho más robusta, mucho más resistente a los sujetos extremos. Ya veis, ni se entera de que hay un sujeto extremo aquí, sigue siendo 1, mientras que la media es mucho más sensible a la presencia de sujetos extremos. Bueno, y de eso nos habla mucho el libro, y por tanto dice que cuando la variable tiene asimetría, esto sería una distribución claramente asimétrica, ¿no? Todos valores bajos y un valor súper alto, que en esos casos es mucho más razonable utilizar la mediana que utilizar la media, porque la media está muy inflada por la presencia de estos sujetos extremos. Bueno, en esto en economía, que es el ámbito en el que yo trabajo, se estudia mucho, porque la renta, como digo, es una variable que tiene una simetría positiva brutal. Hay mucha gente con salarios más o menos bajos y unos poquitos con rentas enormemente altas. Entonces, cuando nos hablan del PIB per cápita y todas estas cosas, ¿no? El PIB per cápita está infladísimo por la presencia de estos sujetos que tienen rentas altísimas. Con lo cual no es una medida representativa de la